Lozoya ganó su primer round. Modelo poblana fue encontrada sin vida. 100 soldados y agentes para detener a un jefe de plaza. Bienvenidos al Caporal del 22 de enero. Comenzamos. Tras el cateterismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a Palacio Nacional y dijo estar bien, y por si algo le llegara a ocurrir antes de terminar su mandato, reveló que tiene un testamento político. Estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces tengo un testamento para eso. Afortunadamente no va, creo yo, a necesitarse. Atención con lo ocurrido con el caso Emilio Lozoya. Informes judiciales han detallado que la magistrada Guadalupe Rodríguez, titular del primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, dejó sin efecto la prisión preventiva que se le impuso a Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados, prisión preventiva que le fue impuesta desde el pasado 10 de noviembre del 2021. El caso agronitrogenados, según la Fiscalía General de la República, trató sobre el cómo Emilio Lozoya cobró presuntos sobornos de 3.4 millones de dólares a cambio de que Pemex compre AMSA, la planta chatarra, el que le compre a AMSA la planta chatarra del complejo de Pajaritos en el estado de Veracruz. Luego de que la magistrada finalmente dejó sin efecto la prisión preventiva para Emilio Lozoya, entonces él podrá llevar este proceso en libertad provisional bajo 3 condiciones. 1. Usar brazalete electrónico. 2. Hacer firmas quinquenales. Y 3. Le van a quitar el pasaporte y la visa. Pero no hay que olvidar que hay otro proceso en contra de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. Es decir, aunque ya obtuvo una primera victoria política Emilio Lozoya, la primera desde que fue extraditado, y aunque veamos que en todos los portales o que varios videos o varias personas están señalando que ya lo ordenaron liberar, recordemos que hay otro caso que lo mantiene en prisión. Tenemos más información sobre el bebé encontrado muerto en un depósito de basura en el penal de San Miguel, en el estado de Puebla. La semana pasada te platiqué cómo la asociación Reinserta denunció el hallazgo de este bebé. Y este viernes 21 de enero también te platiqué cómo, aunque la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que no había encontrado datos del menor entre sus registros, la fundación, la misma fundación que dio a conocer el caso, reveló que los papás del menor ya se habían dado cuenta de que su bebé había sido exhumado del panteón, un panteón ubicado en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y que estaban presentando ya la denuncia ante la Fiscalía, pero ante la Fiscalía de Puebla. La fundación ofreció también los datos del menor, como el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de defunción, la fecha de inhumación, y después de esto, la Fiscalía de la Ciudad de México finalmente ya informó que se encuentra investigando el caso. La alcaldía Iztapalapa dijo por su parte que ya colabora con las investigaciones, y el administrador del panteón de donde fue sacado el bebé, informó que ya denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México la desaparición del cuerpo, luego de que la mamá se percató de que ya no estaba en la tumba. Ante este escándalo, que fue de más a todavía más, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se pronunció finalmente sobre el tema. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, criticó a activistas y periodistas que han exigido que se esclarezca el caso. Por cierto, ante estas palabras que te compartiré a continuación, organizaciones ya emitieron comunicados preguntándole al gobernador de qué deben tener cuidado. Esto es lo que dijo el gobernador poblano hace unas horas. ¿Qué va a pasar cuando se esclarezcan los hechos, que va a ser pronto, muy pronto? Todos los que afirmaron cosas, todos los que dijeron cosas, todos. Muchas, ellas y ellos, de veras, ¿qué van a decir? Se van a callar, como de costumbre. Solo se van a callar, porque así es su moral. Todo se va a esclarecer. Y después vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas, no van a silenciarse. Van a silenciarse.
porque así han actuado siempre. Tengan cuidado también. Y hablando de Puebla, hace unos días también te platiqué que el pasado 3 de enero Liliana, a quien ves en pantalla, una modelo de 33 años de edad, mamá de 2 niños, desapareció tras tomar un taxi por la aplicación Didi para ir a un trabajo como modelo en el municipio de Atlisco. Fue allí cuando sus familiares perdieron contacto con ella. La plataforma aseguró que el viaje sí fue completado sin ningún tipo de problema. Vía redes sociales, los familiares de la modelo lanzaron una campaña de búsqueda y finalmente las autoridades poblanas informaron que Liliana fue encontrada lamentablemente sin vida. La encontraron la noche de este viernes 21 de enero en terrenos de una ex hacienda llamada Cocota, en el municipio de Huaquechula, entre los límites del municipio de Tenextepec con Atlisco. El caso todavía sigue siendo investigado. Por estas declaraciones, legisladores pidieron un antidoping para el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Aquí está papá, no les tengo miedo. Muchas gracias, señor. Gracias, gobernador, muy amables. Sobre este tema te platicaré en el próximo video, así que la invitación es que te suscribas a este canal. Y llegamos así al tema principal. Esto ocurrió la madrugada del pasado jueves 20 de enero en Puerto Vallarta, Jalisco. Sin embargo, no te quise traer el video antes porque estaba el caso lleno de rumores, cosas sin confirmar debido a que había existido un silencio absoluto por parte de las autoridades involucradas. Finalmente ya tenemos datos confirmados. Fueron más de 100 elementos del Ejército, de la Fiscalía General de la República, apoyados con helicópteros artillados, los que participaron en un operativo que inició a las 3 de la madrugada de este jueves y que incluyó también órdenes de cateo en la colonia Marina Vallarta. Un helicóptero de las Fuerzas Federales también fue captado descendiendo en un club de golf. Posteriormente fueron difundidas estas fotografías y ahí fue cuando empezaron a llegar los rumores, las dudas. Diversos medios identificaron al detenido con diversos nombres y diversos apodos, pero la Fiscalía General de la República no revelaba su identidad ni los resultados de tan aparatoso operativo. Había trascendido que se había realizado un cateo a una casa, que había sido decomisado un vehículo, y poco a poco se fue esclareciendo la identidad del detenido, aunque todavía de manera extraoficial. Ha sido identificado como Carlos P.N., apodado como El Patrón o Don Carlos, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación y operador delictivo en la zona de Puerto Vallarta. Lo señalan de ser el encargado para el grupo delictivo de abastecer de armas y vehículos en Vallarta y en la zona centro del estado de Jalisco. También ha sido señalado de ser quien recibía órdenes directas del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. También trascendió que fue trasladado en helicóptero. Tras su captura, evidentemente, fue trasladado en helicóptero a la Ciudad de México y que está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Poco a poco fue posible saber que la Sedena llevaba meses investigándolo, que logró dar con él gracias al apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y que tras su detención, autoridades todavía permanecieron en alerta ante una posible reacción del cártel Jalisco Nueva Generación, motivo por el cual mantuvieron desplegados a militares en la zona a pesar de haber concluido la captura y el operativo inicial. Por ello es que los habitantes estuvieron compartiendo imágenes de fuertes movilizaciones, todavía incluso hasta el día siguiente de la captura, el viernes. Te comparto más imágenes de cómo estuvo la movilización. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos más tarde.